Muy buenas noches, amigos. Nosotros somos La Última y nos vamos a litigar. Pues ya bastante tiempo, ¿verdad? Que no nos habíamos visto. Una sincera disculpa. Pero habían sido días muy complicados, muy complicados, muy estresantes. Y las lluvias estaban horribles. El clima, yo me enfermé. Estaba full de trabajo. Entonces se me complicó mucho, pero ya estamos aquí. Una sincera disculpa por la tardanza, por la demora. Sin embargo, un capítulo más. Un capítulo más y en atención a la tardanza va a ser uno divertido, ¿no? Sí, algo más de chavos. De chavos, que no somos ya tan chavos, ¿verdad? Yo sí, yo no sé tú, pero yo sí. Pero a veces consideramos que ciertos temas serios o muy técnicos como que pudieran tornarse un poquito medio cansados, aburridones, pesados. Entonces, hoy quisimos hablar de un tema un poco más divertido, donde podemos contar anécdotas, experiencias que atravesamos, que vivimos cuando pues éramos más jovencillos, jovenzuelos, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy va a ser vida universitaria, que pues ya varios años atrás sí. Ya lo vivimos, ¿verdad? Pero, a ver, ¿cómo fueron tus primeros días en Ciudad Universitaria? A ver, si recuerdan, nosotros estudiamos los dos en la Facultad de Derecho en la UNAM, la 30,000 veces H Facultad de Derecho. Honorable, auténtica y todo lo demás erguida. Que va con H, erguida. Ni auténtico ni erguido va con H, pero no importa. Entonces, mis primeros días, a ver, yo ingresé en el 2013, ¿sí? En el 2013, pero que es generación 2014, nunca he entendido eso, pero bueno. En 2013 me acuerdo, el primer día tuve derecho romano a las 7 de la mañana y yo llegué tarde, porque yo vivía lejísimos de la facultad y llegué tarde. ¿En dónde vivías? En el Ajusco. ¿A poco? Me acabo de enterar. O sea, ¿no siempre viviste acá? Sí, pero algún tiempo vivía allá. Okay. Ha sido una vida muy complicada, tú sabes, yo he sufrido muchísimo. Entonces, ¿qué será? Como al menos unos 1 o 2 meses del primer semestre de la facultad, yo vivía en el Ajusco. Ya después, como hacia el tercer mes, ya me vine a vivir otra vez aquí. Okay, pero ese día, pues yo llegué para variar tardísimo, ¿no? Y la primera clase era Derecho Romano con un profesor tremendo, que no quisiera mencionar su nombre para no generar controversia, pero era tremendo. A mí me daba terror esa clase y terror ese maestro. Bueno, de por sí la clase Derecho Romano es pesada. Es una clase muy pesada, la verdad. Sí, y el primer semestre fue muy extraño porque ya creo que ya les he platicado, a mí no me gustó la carrera. O sea, el primer semestre en aquel entonces llevábamos Derecho Romano, Introducción al Estudio del Derecho, Teoría General del Estado, Sociología Jurídica, Derechos Humanos. Ay, me encantaba esa materia, o sea, ahí supe que yo quería ser abogado, definitivamente. El problema es que yo no tuve un buen maestro de Derechos Humanos. De hecho, la única materia, así sinceramente, que a mí me gustó el primer semestre fue Historia del Derecho Mexicano. Historia del Derecho Mexicano. Con sí, también. Una profesora que es excelente, Carmela Pérez Vázquez, la amé la clase, pero en general el resto de las materias la verdad es que no me gustó y yo dije... ¿Y tú? Pues no me gustó. No me gustó, esperaba algo más. Esperaba más contenido, pero no me llegaste a mi nivel. Entonces ¿Cómo no crees? Y yo pues ya, se los he contado varias veces, yo había pensado en abandonar la carrera porque no me gustaba. No me gustaba. De hecho, y bueno, ya eso lo veremos después, pero a mí me gustó la carrera en la maestría. Hasta la maestría. ¿Cómo crees? Ajá. Wow. Sí, no, es que a ti también fue por bloques, ¿no? Te armaban el bloque de las materias. El primer semestre, semestre, ¿no? Sí, o sea, llegabas y te daban un bloque, tu grupo, y el mismo grupo tenía todos los maestros. Entonces yo conviví con ese grupo, que éramos, no sé, 90, no sé si seguramente. Sí, también. No recuerdo muy bien, pero sí éramos más de 50, 60, seguro. Sí, éramos muchos alumnos. Bueno, es que así son los grupos en general en la UNAM, ¿no? O sea, los salones son muy amplios, sí, pero a veces, pues, somos demasiados.
Yo recuerdo, yo sí había visitado Ciudad Universitaria antes, pero la zona de los museos, la zona cultural. Ajá. Yo nunca había visto la zona central, el campus central. Yo nunca había visto Es que sí. Ciudad Es Universitaria. impactante. Las facultades, yo no conocía las facultades. Entonces, mi primer día, la verdad, fue muy, ¿cómo decirlo? Muy impactante porque desconocía toda esa parte y toda esa zona de CU. Entonces, nunca había subido a un Pumabús, por ejemplo. Eh, no sabía muchas cosas, ¿no? Entonces, no recuerdo muy bien si llegué por Insurgentes, creo que sí, llegué por Insurgentes o por Copilco. Creo que sí fue por Insurgentes. Y bueno, fue Por la rectoría. por Rectoría. Fue una experiencia muy, muy bonita, muy bella. Justo, supongo que tú también entras en la mañana en el matutino. O sea, tenías clase a las 7 de la mañana. Entonces, mi rutina era despertarme como a las 5:40, creo, más o menos 5:45. Y de ahí estar saliendo de casa como... Oh, no, creo que me despertaba más temprano. El chiste que creo que me salía de casa... No, me salía de casa a las 5:40. Sí, porque 6. venías de como Xochimilco, ¿no? Exacto. Cuemanco, la zona de Cuemanco. Entonces tenía que salir máximo a las 6 de la mañana para llegar a las 7 a Ciudad Universitaria. Pero bueno, era muy bonito. A esa hora pues estaba oscuro, estrellado el cielo. Creo que es lindo, es muy, muy lindo el ver Ciudad Universitaria cómo amanece, cómo va saliendo el sol. Entonces es una experiencia tremenda los primeros días de clases. Bueno, yo la verdad no disfruté eso porque yo siempre llegué tarde. Siempre. No. Fue Bueno, yo por también. ahí. Bueno, corriendo. Llegaba corriendo. Pero es que además había maestros que a las 7 en punto cerraban la puerta. Ah, O sea, que eran de esos de a las 7 cierra la puerta, estén o no estén adentro, ¿no? Así como como si fueran profesoras del kinder o algo por el estilo. Sí, sí, cierto. Entonces, era muy estresante. La verdad, yo jamás disfruté la mañana, ni la estrellada, ni nada, porque había que tomar camiones, había que caminar. Además, la ciudad universitaria es absolutamente inaccesible. Hay que caminar como 30 kilómetros desde cualquier punto. Entonces, era ir corriendo. O no se daba hasta el Pumabús. Sí, o no sé, sí, no. Porque tardabas casi lo mismo caminar a tu facultad o esperar el Pumabús, subirte y llegar a tu facultad. Te hacías casi lo mismo. Sí, o sea, sí. o en bici. A veces esa era la opción B, pero también era un tema la bici. Yo llegué a utilizar la bici, pero llegaba al metro Universidad. Ajá. Y ahí está los bicipumas. Los bicipumas. Y ya de ahí tomabas la bici y me iba hasta la Facultad de Derecho. Ajá. Pero tenías que hacer fila para esperar la bici. Y luego no me la puedes usar a cierto tiempo. Entonces tenías que ir súper rápido, tenías que dejar la otra estación para... O sea, la experiencia es bella, es muy linda. Ah, sí, claro. Pero estresante, ¿no? Muy estresante. Sí, no, yo también tenía un profesor, creo que 7:10 y bye. O sea, si tú no llegabas a las 7:10 al salón de clases, pelas. Sí. Y era Introducción al Estudio del Derecho. Ah, en primer semestre. En primer semestre. No, el profesor que tuve fue en segundo semestre de garantías. Entonces se llamaba garantías. Que no era derechos humanos, era garantías. ¿Garantías constitucionales? Algo así. Yo le decía garantías. Y él sí a las 7 en punto cerraba. Yo dije, ay, no, ya. Me doy debajo. No, sí, yo no voy a entrar. Yo no voy a andar aquí lidiando con nadie que a las 7. Yo llego a las 8:20. Yo llego a las 8. No, porque además era la clase de los martes de 2 horas, de 7 a 9. Ah, esas eran bien pesadas. El maestro empezaba 7 en punto la clase y acababa la clase 9 en punto. Yo dije, esto está de flojerísima. No hay manera. Sí, no. Yo tenía profesores buena onda que nos daban como hora y media. Estaba chido. Sí, o sea, 2 horas no es pedagógico. No es pedagógico. No. Y luego también a las 7 de la mañana es como una cuestión de empatía, entender las condiciones de una ciudad como esta. Sí, no, medio salón estaba dormido, o sea. Bueno, sí. Es muy cañón el estar súper activo a las 7 de la mañana, o sea, está muy, muy cañón.
Pero sí, mis primeras clases eran esas y eran en el 300 En y el algo. 300, sí, porque para Entonces, quien no lo sabe o para quien no tienes ha que ir vivido, ahí, el tras, primer tras, tras. semestre es en el salón, en el edificio principal, en el último piso. Entonces es Sí, subir no. además 3 Era pisos, tremendo eso, sí, a pero las 7 de la mañana. sí hacías pierna ahí, corriendo los 3 pisos Pues sí, así de súper arriba iba. rápido. Pues sí, era una locura, pero muy divertido, ¿no? O sea, yo me acuerdo haber hecho mis primeros amigos en los primeros días, porque ya ves Ujú, que ujú. tenías que ir como a una semana de trámites, ¿no? No sé si te Ah, tocó. sí, no era el propedéutico, No recuerdo yo que, al menos a mí que ¿o me hicieran no? un propedéutico, pero No me tenías que acuerdo. ir a vacunarte, a recoger los papeles, a la Ah, plática sí, de las bienvenida, pláticas de bienvenida, a sí, no sé qué cierto. tanto, y entonces desde ahí ya te daban quién era tu grupo. Entonces yo me acuerdo Sí, cierto. que ahí me tocó no nos tocó en el mismo grupo, pero nos conocíamos Ujú. una amiga del CCH, que yo conocí desde el primer semestre del CCH, entró también a Derecho, Y ahí andaba. y ahí andaba y se hizo amiga de una chica que es Brenda, que fue la primera persona que yo conocí, que ella sí estaba en mi grupo. Y de hecho todavía a la fecha Mm, somos amigos desde entonces. ¿Cómo crees? Y ella era amiga de otra chava, Evelyn, que también después se hizo mi amiga. Entonces Mm, yo la verdad es que mis mejores amigos de la facultad son los que yo hice primer semestre. ¿A poco? Porque ya después, ya como les he contado, ya conocí muy poca gente. O sea, hacia los siguientes semestres yo me aislé más y conocí muy poca gente. Ok. Sí, ya había olvidado esa parte que vas a la facultad como una semana Uh antes, -huh. como a hacer trámites y cositas de ese estilo. Yo igual al principio hice cierto grupito, ciertos amigos. Yo me juntaba mucho con dos chicos que son muy brillantes. Uno de ellos, creo ahorita está haciendo, no sé si una maestría o algo así en Francia. Él era un amigo muy divertido. Y había otro chico que le gustaba, a ambos les encantaba la poesía. Ajá. Entonces eran unos chicos muy listos, muy profundos, y pues yo no era tan profundo. Entonces, a pesar de ello, me llevaba muy bien con ellos y me divertía mucho con Me ellos aceptaban. y me aceptaban en su grupo Intelectual. intelectual. Es que eran muy intelectuales esos niños. Siguen siendo mis amigos, pero pues ya no somos Tan cercanos, la verdad. cercanos. O sea, nada más fue ese lapso. Y también me juntaba con otros chicos y otras chicas que no recuerdo muy bien, pero bueno, no terminaron siendo mis amigos. Uh O -huh. sea, sí estuve con ellos, sí nos juntábamos. De esas veces que si salías antes de clases o hora libre o cositas de ese estilo, pues estaba yo con ellos, Uh -huh. desayunaba con ellos o algo así. Sin embargo, yo ya hice bien mi grupo de amigos casi al final del semestre, del primer Del primer semestre. semestre. Y eso porque nos tocó hacer un equipo, perdón, en teoría general del Estado. Entonces ahí fue donde no recuerdo si nos dieron números o algo así, o creo que porque estábamos todos atrás, no recuerdo muy bien, pero el chiste es que nos tocó hacer un trabajo en equipo, ya sabes. Entonces, a partir de ese momento es que yo conocí a cierto grupo que me acompañó ya en toda la carrera. Uh -huh. Entonces, ahí fue donde conocí a Paula, a una amiga que se llama Isabel, una amiga que se llama Esme, bueno, ya no es tan mi amiga, y otro amigo que se llama Alberto. Y ya de ahí, ese grupito de Se amigos, quedó. nos quedamos y durante toda la carrera estuvimos juntos y nos divertimos y todo. A lo largo de la carrera conocí a muchos más amigos, pero ese círculo fue el que se formalizó y se hizo mucho más estrecho. Pero fue ya casi al final del primer semestre. Sí, Uh solo -huh. que en mi caso fue bien diferente porque seguramente quienes saben y quienes no, pues lo van a saber ahorita. Cuando inicia un semestre, tú escoges a tus maestros. Ah, sí. Y eso pues depende de muchas cosas, por ejemplo el promedio, ¿no? Pero también los horarios o también los intereses, porque seguramente sabrán que hay listas de profesores, ¿no? Ah, Vas sí. en listas de Y profesores de tenías que ir armando recomendación. ahí tu Tienes que ir horario. armando tu horario, pero hay profesores que se saturan el primer día, la Ah, primera sí. hora,
y ya no lo alcanzaste, o a ti Sí. te importa más una materia, o quieres barquear una materia. Entonces se hace un relajo, y fue ahí, a partir del segundo semestre, donde yo ya no tuve tanto contacto con mis compañeros o mis amigos del primer semestre, porque de hecho el segundo semestre entraba a las 7 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Uy, era como mixto, ¿no? Como Un horario mixto. horario mixto, pero porque ya sabes que te van quedando horas libres, horas muertas, ¿no? Entonces como que 1 hora no tienes o 2 horas no tienes. Sí, Era sí, una sí. lata, era horrible, la verdad, porque además Sí, en sí, ese sí. entonces, no me acuerdo si fue que se me ocurrió decir, solo quiero venir martes y jueves. Ya ves que hay gente que lo hace, que solo quiero venir 1 o 2 días y entonces Sí. meten todas las materias ese día. Sí, No, estás fue como todo el horrible. día en la universidad, Sí. pero lunes, miércoles y viernes no estás en la Sí, universidad, sí, ¿no? sí. Fue Sí, sí, horrible, sí. la verdad. No recomiendo. No lo recomiendo, no lo hagan. Hay muchas cosas que yo les recomiendo que no hagan. Una de esas es meter todas las materias un mismo día. No, mala idea. Sí, malísima idea. Entonces yo me separé un poquito, pero al menos el primer semestre pues fue como muy bonito. En eso hice una comunidad muy bonita con mis amigos. Pero yo insistía en que la carrera no me gustaba. Y además, en ese entonces, digo, no sé ahora la verdad, si todavía, pero el terror académico era bien común. Entonces, Sí. sobre todo el maestro de Derecho Romano y el de Sociología eran terroristas. Entonces, no, me daba mucho miedo. Yo decía, porque yo venía del CCH. Sí. Del CCH Sur, que el CCH Sur todo es libertad, todo es revolución, todo es Sí. diálogo. Bueno, es que sí hay como una especie de choque de modelo educativo. Sí, totalmente. Yo igual, ya ves que también soy de CCH. Entonces, sí recuerdo que ese cambio de dinámica de cómo dan las clases los profesores, y justo tú vienes de un pensamiento mucho más revolucionario, crítico y muy libertario. Llegar a la Facultad de Derecho y encasillarte, como que sí es un choque de tremendo, y te imaginas un poquito mucho más libertad, y tal vez ya que estás ahí en la facultad dices, híjole, no tanto, y empiezas a notar que ciertas opiniones o cierta manera de expresión no está tan bien visto, y que puede haber repercusiones de externar tu forma de pensar y tu forma de ser. Entonces, sí es complicado este choque que existe. O sea, sí recuerdo que también para mí fue un poquito así de, uy, pensé que era diferente, o que iba a haber mucha más libertad, mucha más apertura, y te vas dando cuenta que no, que sí es un poquito, o sea, como que chocas. Sí, fue muy traumático para mí porque entras a un ambiente muy conservador. Yo tengo la impresión, Sí. no sé, a lo mejor porque ahora yo soy profesor, de que la facultad ya no es así, de que es mucho Tal más vez ya no. abierta Ajá. y que no es libertad, que los profesores son como mucho más conscientes, pero cuando yo estudié no era así. Cuando Sí, yo no, estudié, igual yo. de verdad, se aventaban cada comentario, y en ese tiempo no había tendedero, no había que te denuncien en redes Sí, sociales, no había que haga una marcha, no se hacía eso, ¿no? De hecho, yo viví un paro hasta Ayotzinapa. Fue cuando Yo se vivió igual. el primer paro. Y de ahí creo que nunca más volvió a haber paro, mientras que el resto de la universidad estaba en paro toda la vida, ¿no? Porque la facultad, pues sí, es un ambiente muy conservador, no solo de los maestros, sino de los mismos alumnos, ¿no? Entonces hay como una represión constante a que tengas un comportamiento específico. Claro. Y a mí eso, la verdad, como que nunca no te encantaba. No me encantaba, y además nunca permitió que yo fuera como tan abierto. Entonces siempre estaba yo encerrado en mí mismo, yo solito, muy solitario. Sí, fue como medio deprimente, la verdad. Sí comparto esa postura y esa visión. Pero yo creo que definitivamente algo que hacía mucho más llevadero el estar en la facultad, pues eran los amigos, ¿no? O sea, los amigos considero que son parte fundamental de esta vida universitaria, y que te empujan un poquito a continuar y a hacer cierto tipo de actividades. Yo, por ejemplo, con este grupo que hice, conecté demasiado con Paula y con Isabel, porque estas dos personas coincidíamos en que el derecho no solo era esta manera tan cuadrada de verlo,
sino que el derecho también podría ser el medio idóneo para hacer cambiar las estructuras o hacer cambiar las instituciones, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que ese pensamiento fue el que hizo que compagináramos más y que nos metiéramos a cierto tipo de cursos o nos metiéramos a las conferencias o el sacarle un poquito más de provecho a la universidad, ¿no? Entonces, definitivamente me hicieron coincidir en que no era el único que pensaba diferente o no era el único que veía el derecho como solo para ganar dinero o solo para enriquecerte, ¿no? Sino que el derecho también podría ser usado pues para cambiar la vida de personas, cambiar la vida jurídica del país, cambiar lo que está normalizado, pero el hecho de que esté normalizado no significa que así debe de ser, ¿no? Entonces, yo creo que los amigos definitivamente te impulsan de manera académica y también de manera, ¿cómo decirlo? Recreativa. Sí. Definitivamente también tuve muchos amigos que pues nos las pasábamos en la fiesta. En la fiesta definitivamente, dentro y fuera de Ciudad Universitaria. Sí, sí, claro que sí. Fíjate que en mi caso no fue tan así. Tú recordarás, digo, no sé qué tanto, porque somos una generación o dos de distancia. Creo una nada más. Una nada más, ¿no? Bueno, cuando yo entré, se acaba de dar la reforma de derechos humanos. Entonces muchos maestros estaban muy enojados con la reforma de derechos humanos. Entonces era como un combate contra la idea de los derechos humanos que te metían a fuerza. Incluso a mí me lo dijeron muchísimas veces, muchísimos maestros, de la justicia no existe. O sea, no, los abogados no hacemos justicia, aplicamos las leyes, ¿no? Y yo así como de, bueno, eso está como muy raro, ¿no? Pero la verdad es que como a mí no me importaba la carrera, pues yo me la vivía así también como pasándola, porque yo decía, mira, yo aquí no vine a pelear, qué flojera, yo tenía muchas otras actividades, yo me acuerdo por ahí del segundo o el tercer semestre yo me metí a estudiar portugués al CELE, y cuando entré al CELE, el entonces CELE, descubrí el coro del CELE. Entonces en el coro yo hice muchos amigos de otras carreras con quienes pude compartir otra visión de la vida que no era la de la facultad. Entonces la verdad es que yo en la facultad pues siempre escuchaba lo mismo, ¿no? La justicia no existe, los abogados aplicamos la ley, yo estoy en la carrera por el dinero, yo estoy en la carrera porque yo quiero un cargo público, o muchos querían ser penalistas y entonces tener una noción como bien punitivista de la vida. Entonces la verdad es que a mí me afectaba mucho eso, entonces yo sí me cerré mucho a conocer gente en la facultad, que conocí después y dije, ay, pues, ¿cómo no los encontré a tiempo, antes, ¿no? Antes, ¿no? Bueno, a ti, que te conocí en la facultad, pero nos hicimos los últimos. Ya que habíamos salido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a mí la verdad es que eso me ayudó mucho porque yo conocí la universidad por fuera de la facultad, realmente. Sí, sí, sí. Cuando hice una obra de teatro, que conocí a los del CUT o con el coro, entonces siempre era como hacer relación con gente de otras facultades. Y eso es también interesante porque es parte de la vida, de la riqueza que te da la universidad. Sí, la universidad es muy rica. Claro. Entonces, muy chistoso. Sí, fíjate que tocaste algo muy, muy bonito y muy padre, porque eso sí es muy cierto. El poder conectar o conocer a más personas, no solo de la Facultad de Derecho. O sea, creo que algo muy bonito de haber estudiado en Ciudad Universitaria era que podías conocer a personas de arquitectura, de medicina, de ingeniería, ya sea porque tus amigos de la preparatoria, pues evidentemente se quedaron en diferentes materias, en diferentes carreras, perdón, y pues los ibas a visitar. Yo hacía mucho eso. Visitaba a mis amigos de ingeniería o de odontología o de medicina o de ciencias, y ya ellos me presentaban a sus amigos y ya después coincidíamos en alguna reunión, en alguna fiesta. Entonces era padrísimo porque conocías a gente de muchas carreras. Entonces eso me gustaba demasiado de estudiar en CU. Pero sí, también definitivamente eso es muy enriquecedor porque te apertura a tener diferentes nociones o diferentes perspectivas de X circunstancias de la vida, pero que no se encasilla únicamente en el derecho, en la facultad de derecho, ¿no? Entonces, eso sí recuerdo que estaba muy bonito.
Otra parte muy interesante, o ahorita que tú comentabas, que te metiste al coro. Al coro, sí. Ok, ¿y qué otras actividades llegaste a hacer ahí en Ciudad Pues Universitaria? yo estuve en el coro del CELE, hasta que un día murió y luego transitó a hacer otro coro en el que también estuve. Uh-huh. Ahí conocí gente pues de todas las carreras, ¿no? Porque precisamente, bueno, primero yo estudiaba portugués, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí tuve oportunidad de conocer a mucha gente, además de muchas edades, de muchas carreras. Luego en el coro del CELE conocí también a mucha gente de muchas carreras y de muchas edades. Además hice una obra de teatro con el Centro Universitario de Teatro, y conocí a muchos actores del Centro Universitario de Teatro. Entonces, la verdad es que yo sí le saqué como bastante provecho a la universidad. Intenté hacer deportes, ¿no? Ir a la alberca y todo, pero nunca fue lo mío. No se logró. No se logró. Lo mío era más como toda la parte artística, ¿no? Entonces, la verdad es que yo la disfruté mucho, esa parte de la vida universitaria para mí lo fue todo, sobre todo en momentos que, como ya les he contado en otras veces, como a partir de la mitad de la carrera, yo sufrí un proceso depresivo muy fuerte, y la verdad es que el coro, el teatro, el idioma, a mí me ayudaron a salir adelante mucho. Cool. Lo que descuidé más bien fue la facultad, ¿no? Porque era como el entorno donde yo no me sentía totalmente cómodo, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo sí saqué bastante provecho de esas actividades que me gustaron muchísimo. Qué padre, sí, creo que también eso es algo muy, muy genial de la vida universitaria, que tienes muchas opciones, que puedes hacer muchas cosas, desde la parte artística, la parte deportiva, la parte cultural, de museos, de libros, o sea, yo también de lo que recuerdo que me gustaba bastante, por ejemplo, ir a la Biblioteca Central. Y precisamente tal vez no solamente ver los libros de derecho, o sea, podrías ver cualquier libro, y estaba genial. Cada piso era diferentes ciencias, ¿no? Algo así recuerdo. Era diferente área. Y además era diferente porque como que les daban mantenimiento diferente, ¿no? Sí, o sea, la Biblioteca Central, fabuloso. El tema de los deportes también está padrísimo, o sea, yo lo que hice ya casi en los últimos semestres fue meterle a la natación. Entonces, a mí la alberca olímpica. En la alberca olímpica. Entonces, a pesar de que terminaba súper quemado porque es abierta la alberca, libre, sí. al aire libre, lo valía. O sea, valía la pena el estar ahí, y también conocías a más gente. O sea, sí. Ahí se armaban grupitos para aprender a nadar y demás. Y pues sí, o sea, iba de todo, sí, ¿no? Iban de todo, entonces hacías amigos también ahí. En su momento también intenté meterme a atletismo y todo eso, pero ahí era un poquito más complicado porque ya tenías que tener cierto nivel o ser de los equipos representativos. Y la verdad, no sé si ahorita ya cambió, pero creo en la Facultad de Derecho pues no había tantos equipos representativos más que de fútbol. Creo que sí. Y voleibol, creo. No, ahorita sí ya cambió ahorita, y eso es una de las cosas muy ricas. Por ejemplo, la Facultad de Derecho ahorita tiene básquetbol, bueno, no sé si es karate o taekwondo, tienen natación, no sé, o sea, tienen como un montón de equipos representativos. Pero, o sea, imagínense, por ejemplo, podías aprender tiro con arco, béisbol, fútbol americano, fútbol, hay muchas, porrismo, o sea, la universidad tiene, y no necesitas como ser de una facultad o algo de donde fueras. Sí. A mí nunca me han llamado la atención los deportes, pero siempre me parecía como muy interesante que existiera eso, ¿no? De hecho, sí. Tuve amigos de arquitectura que jugaban en fútbol americano y hacían los partidos. O sea, yo ahí en los partidos de fútbol americano, y yo decía, qué cosa tan extraña. O sea, a mí ni me gusta el fútbol, pero aquí estoy. O sea, qué padre. Como esa convivencia tan diversa que te da la universidad, es que es demasiado rica, de verdad, demasiado. Sí. Yo la verdad no tuve amigos de fútbol americano, pero sí recuerdo que en la alberca olímpica a fuerza tenía que pasar por donde entrenaban, por ahí. Entonces, pues estaba padre, ¿no? Era como, qué chido que están entrenando. Y ciertas áreas de Ciudad Universitaria son padrísimas. Creo que es el Tapatío, que creo que ahí es donde entrenan los de béisbol y tiro con arco y todo eso, ¿no? Entonces sí, definitivamente es estudiar en Ciudad Universitaria es una experiencia que
enriquece demasiado el ser universitario. Sí. Yo creo que no se compara a otras universidades. Sí, no, definitivamente no. Y es fabuloso, la verdad creo que es de las mejores experiencias de mi vida y que siempre recordaré y siempre las tendré muy, muy presentes. Y es complicado a veces ¿cómo decirlo? El desconectarte de esa vida universitaria y transicionar pues ya a la vida laboral, a la vida profesional, porque la vida universitaria es muy cómoda, muy divertida, muy enriquecedora y que puedes hacer mil cosas, ¿no? También recuerdo que y uno de los beneficios que era pues ser universitario, que pues para ir a los museos o ir a las... gratis. Podías entrar gratis o con el 50% de descuento, que la verdad era muy, muy barato. Entonces yo recuerdo que ahí fue cuando yo le empecé a agarrar cierto gusto a la música sinfónica. Entonces, la verdad, o sea, eran como, creo que 100 pesos, 50 pesos, y ibas a un concierto de música sinfónica en la sala Nezahualcóyotl. Entonces, fabuloso. Una obra de teatro y así igual, 50 pesos, una cosa así. Los museos, o sea, hay tantos museos ahí. No, es entonces, impresionante. Eso era muy, muy fabuloso de ser universitario, que no únicamente era pues ir a tus clases y aprender cierto tipo de materias, sino también el poder participar en todas las actividades recreativas que hay, culturales y deportivas, porque igual para la natación creo que eran como 200 pesos y duraba 3 meses el curso, entonces era excelente, o sea, muy, muy barato. Sí. Entonces, creo que eso es lo que también se agradece bastante de la universidad, que todos, o en medida de lo posible, todos pueden tener acceso. Cosa contraria que si pues no pertenecieras a la comunidad universitaria, pues es un poquito más costoso. O sea, ¿cuánto te cuesta? O no lo conoces, porque ¿cuánto te cuesta ir a un concierto a Bellas Artes, claro, o ir y tomar curso de natación en una alberca privada, el coro y así? O sea, todo ese tipo de actividades, pues ya afuera, pues sí tienen un costo. Entonces, tú como universitario, pues la verdad a veces estás limitado, pues no puedes darte esa libertad de inscribirte a ciertos clubes deportivos o a ciertas clases privadas. Entonces, es fabuloso el hecho de que la universidad te acerque a ese tipo de actividades, a ese mundo, y que una vez que transicionas, pues si le agarraste gusto y así, pues ya puedas acudir, ¿no? Entonces, eso fue lindo y lo agradezco mucho a la universidad. Sí, es que es impresionante. Ahorita que lo mencionas, yo me acuerdo, por ejemplo, varias veces el coro se presentó, por ejemplo, en la Sala Nesa. Ay, qué Entonces, padre. pues tú que has estado, conoces la acústica, pero cantar ahí, o sea, no, es que sientes que eres un ángel, sientes que vuelas, ¿no? Es hermoso. Porque cantar en la Sala Nesa, en la Sala Carlos Chávez, y yo, mi obra de teatro la presentamos ahí varias veces. Qué padre. En el Teatro Esperanza Iris, o sea, como estar en esos lugares que ni siquiera te imaginas que puedes. Sí, o que ni conocías, Y luego muchos universitarias, la verdad es que no lo aprovechan, ¿eh? O sea... Sí, yo creo, bueno, te iba a decir, será falta de información, pero no, ¿verdad? O sea, la información está. Yo creo que puede ser falta de información y también falta de interés, sobre todo, porque la verdad es que sí, por ejemplo, yo cuando estaba en el coro, luego andábamos como, no, pues que quién se mete. Cuando hacías las obras de teatro, pues iban 10 personas, 5 personas, o por ejemplo están los cines, la sala de los cines, Julio no sé qué, ahí también en la zona cultural, y puedes ir a ver películas por 20, 25 pesos y hay 2, 3 personas. O sea, la verdad es que sí, la UNAM tiene mucha oferta que luego los estudiantes no valoran. O sea, es como... Sí. Bueno, eso sí, tienes razón, porque yo recuerdo que al principio yo le decía a mis amigos, vamos. Y no querían, o sí me llegaron a acompañar 2, 3 veces, o tal vez un poco más, pero no era tanto que les encantase, o sea, simplemente era como tal vez, ay, está molesto y molesto, ya vamos, ¿no? Y llegó un momento en el que dije, pues lo voy a hacer yo solo. Entonces empecé a ir
solito hasta la fecha, o sea, Sí. a mí me encantan ese tipo de espectáculos y voy solo y si coincido con alguien, pues está increíble, pero si no, pues voy solo, no pasa nada. Pero exacto, creo que no hay tanto ese interés. Sí. Tal vez falta también un poquito más de difusión, pero sí, creo que a veces desaprovechamos ciertas cositas que brinda la universidad. También porque creo que es una etapa en la cual como que tus prioridades están Son enfocadas en otras otras cosas. Como en la vida loca. Exacto, o sea, las fiestas. Definitivamente las fiestas, no sé tú qué opinarás, pero todo el mundo decía que las fiestas o de las mejores fiestas eran las de derecho. O sea, las grandes fiestas eran las de derecho. Ay, pues, Llegué a escuchar también que las de medicina. Llegué a ir como a 2, 3 tal vez. Sí. Pero yo creo que las de derecho eran donde había mucho más Locura. ambiente. Pues fíjate que como yo no... A ver, los amigos que yo hice en primer semestre no eran para nada fiesteros. Y como no tenía más amigos, pues nadie me invitaba. No se podría decir. No te podría decir si había ambiente o no. O sea, yo llegué a ir con mis amigos de primer semestre. Íbamos que a un barcito. A un barcito, esos lugares clandestinos que hay ahí en Copilco. Bueno, Sí, no sí, sé sí. si son clandestinos o no, pero están como medio clandestinos, ¿no? Sí. Íbamos ahí a Copilco, era barato, estaba cerca, pues, podías ir y estar ahí, ¿no? Entonces, pero tampoco no acostumbraba a hacerlo. O sea, sí llegamos a ir 2 o 3 veces. Después, ya hacia el final de la carrera, o incluso ya que habíamos salido, nos agarramos a ir a un lugar en Avenida Madero, en el centro. Terraza Madero, seguramente. Se llamaba en ese entonces El Mamadero. Ok. Que creo que es ahí en Terraza Ese es el Madero, mismo. pero entonces ahorita ya no existe, ¿no? Sí, porque siempre se muere alguien, a cada rato se caen, y no sé qué tanto pasa, ¿no? Sí. Pero acostumbrábamos a ir ahí, y pues obviamente como estudiante siempre buscas los lugares más baratos, ¿no? Claro. Porque pues no tienes tanto dinero, entonces pues tienes que andar sí. ahí buscando los lugares más baratos. Pero fiestas así, como por ejemplo yo luego tengo un hermano que estudia en química y él hace las fiestas así pervertidas, Sí. se la pasa 2, 3 días Masivas. a la semana, masivas, con 30 gente. Y digo, esto no se hacía o no era requerido. Entonces yo creo... No me invitaban. No me invitaban. Ahorita tú nos cuentas qué tal era, pero la verdad es que yo en la época de la facultad nunca fui a una fiesta. La primera vez que fui a una fiesta universitaria fue cuando la obra de teatro que presentábamos en el Centro Universitario de Teatro terminó y entonces los compañeros de teatro hicieron una fiesta de culminación. Fue la primera vez que yo estuve en una fiesta universitaria con universitarios. Ok. Porque fuera de eso yo No, casi nunca estuve. No eras tan fiestero. No. Estuve más en fiestas en el CCH que en la facultad. Uy, sí, no, también en el CCH. Sí. Para otro capítulo. No, pues es que fíjate que yo siempre sí, o sea, he sido una dualidad. Me gusta. Serio. Sí, es un poquito extraño, pero siempre me he considerado una persona que le gusta mucho el ambiente, soy muy así, ¿no? Entonces, al principio recuerdo que con este mismo grupo que te dije de amiguitos, salíamos entre nosotros, ¿no? Íbamos a barcitos, ya sea en Copilco o recuerdo, sí, Terraza Madero, porque pues varios, si bien no vivíamos en el centro, pero el centro era como un punto medio para todos, ¿no? Entonces íbamos muy seguido ahí a Madero y cositas de ese estilo. Pero bueno, conforme fueron avanzando los semestres, vas conociendo a más gente. Como mencionaste, pues tú armas tus grupos, ¿no? Entonces había yo ocasiones en las que yo no coincidía con este grupo de amigos, entonces pues estaba solo, ¿no? Entonces en esa soledad pues empiezas a hacer más amigos, ¿no? Entonces en esos inters fui conociendo a más gente y coincidía con personas que eran muy fiesteras. Entonces me invitaban y pues yo invitaba a mis amigos. O sea, y todo tú eso. Sí viviste la vida de las fiestas de la Facultad de Derecho. Sí, no, cañón. Y sí son así, loquísimas. Es que eran muy grandes, o sea, eran fiestas muy grandes. Regularmente se armaban en la casa de un amigo que se llama Isaac. Un saludo a Isaac, que él las bautizaba como el Guateque. El Guateque. Entonces, se armaban era por el centro, en la Doctores. Entonces, se armaban muy grandes esas fiestas, o sea, sin mentirte, yo creo que éramos alrededor de más de 100 personas. Yo creo que sí, más de 100 personas. Y no solo eran de derecho, o sea,
Toda la universidad. Ya, pues no toda la universidad, pero como tú sabes, pues unos eran de la facultad e invitaban a otros de otras facultades, entonces por eso se hacían muy grandes. Entonces esas fiestas estaban muy, muy buenas, y entonces ahí fue cuando ya empecé a coincidir con estos amigos, y pues ya se armaban más. Si bien no el guateque, porque tuvo como 4 versiones el guateque. Sí. Principalmente en los finales de semestre. ¿Sabes a final de semestre? No sé si las he escuchado, pero ¿sabes a mí qué me tocó en ese entonces? La megapeda. La megapeda que se hacía pero en islas, ¿no? En las islas. A mí eso, la verdad es que... Estaba fuerte también eso. Estaba muy fuerte. Yo a ver, si ustedes me ven, soy una persona muy aburrida, ¿no? Entonces, yo salía de mis clases y me iba. O sea, ya ves que tú contaste el otro día, que el último día del semestre, que había mariachi. Sí, hubo mariachi. Y que creo que ahí mismo toman o se van a... Incluso hay profesores que me han contado, no, ahí en el... ¿Cómo? No sé en cómo el estacionamiento. En el estacionamiento, pero le llaman de alguna manera. Bueno, en mis tiempos se llamaba el Rocabar. Creo que sí. Son unas piedras que están ahí en el estacionamiento. Sí. Y ahí van y toman. Es el Rocabar. Bueno, pues a mí nunca me tocó eso porque yo salía a la hora que saliera a la y para la casa. A las 3 y me iba a mi casa, ¿no? Me iba a mi casa o tenía ensayo, tenía presentación, o sea, siempre andaba en algo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo nunca fui de eso. Pero sí me tocó que los primeros años de la carrera, no sé, a lo mejor 2 o 3 años, se hacía la famosa megapeda, que esa de hecho se hacía desde que yo iba en el CCH. Sí. Y los del CCH... es que hubo 2, ¿no? ¿Te acuerdas que una era por lo del Día de Muertos? Ajá, y una por el fin de semestre. Y una por el fin de semestre. Exactamente. Exacto. Y yo nunca estuve en la megapeda, la verdad, pero sí era, pues salían los memes, los videos, es que sí era muy grande, todas las islas se llenaba. ¿Tú sí llegaste a estar? Sí, yo llegué a estar en 2. Ajá. No, sí, creo que en 2. Recién entrado, o sea, recién entré a la facultad. Una fue, ya ves que entras en agosto. En agosto, la de noviembre. Fue la de noviembre del Día de Muertos. Pero a mí no me tocó, ya ves que antes las ofrendas las hacían en las islas. A mí nunca me tocó en las islas. ¿No te tocaron las ofrendas ahí? No. Pues sí era lo de la megapeda. Pero es que yo recuerdo que esas ofrendas las hicieron en el espacio escultórico. Ajá. Ahí por la zona cultural. Yo creo que y aún así fue el año que se hizo una peda en islas. Porque además la rectoría intentó varios años quitarla. Claro. De hecho, fue por eso que movieron las ofrendas. Sí, por eso las ofrendas fue el primer ya no intento. se hacen ahí en las islas. Fue el primer intento. Pero yo me acuerdo el último año todavía, bien chistoso, porque pusieron los aspersores de agua, inundaron las islas por completo, y con toda inundación se hizo la megapeda. Sí me acuerdo también de eso. Pero yo solo participé en esa de las ofrendas y una de final de semestre. Y ya de ahí, creo que el siguiente año ya no se podía. Ya no se podía. Yo no sé, la verdad ni siquiera supe cómo fue que ya lo dejaron de hacer. Creo que porque, si mi memoria no falla, de que hacían como redadas. O sea, de que en todos los accesos de CU revisaban coches, revisaban mochilas. Tocaron esas redadas. Y prohibieron venta de alcohol y así en Seven, Oxxos, todo. O sea, todo alrededor. En final de semestre estaba prohibido la venta de alcohol. Yo me acuerdo y te revisaba. De una de esas redadas, porque yo iba al portugués, mi clase de portugués era de 4 a 5. Entonces yo iba entrando a la universidad y así de, a ver tu mochila. Sabes, es una inventada, ¿no? No, porque el artículo 16 dice que no me puedes revisar. Y no me vas a revisar. Bueno, hice un escándalo total, no me revisaron. Pero a mí me molestaba porque yo decía, o sea, yo tengo clase, ya voy bien tarde como siempre. Y tú te quieres ponerme a revisar, no me vas a revisar, ¿no? Entonces ya. Y ahí con tu vodka, ¿de? No, al vodka, ¿no? Porque yo iba a mi clase de portugués. Claro. O sea, imagínate, era un viernes. A las 4 de la tarde había la megapeda y yo en clase de portugués, ¿no? O sea, soy la persona más ñoña de este mundo. Pero estuvo bien. Pues fíjense que ahora lo pienso. Ustedes pongan ahí en los comentarios si estuvo bien o no estuvo bien. Porque ahora que ya soy un anciano de 30 años con múltiples problemas de salud, me pregunto, ¿habré aprovechado mi juventud? O más bien fue un desperdicio. O la desperdicio. O fue un desperdicio, ¿no? Digo, la forma como la viví fue muy padre, pero por ejemplo ahorita no estamos haciendo este video y tú cuentas que el Guateque volumen 4 y yo que iba a clase de portugués a las 4, ¿no? Entonces... Pues mira, es que yo creo que pues es o sea,
para bien o para mal, porque, o sea, yo la verdad sí fui este chico un poquito medio alocado y que le gustaba la fiesta y demás, pero hubo consecuencias. Esas consecuencias fueron que me aventé el 10º bis. Pero yo también me lo aventé sin fiesta. Imagínate. Vaya. Al menos lo disfrutaste. Bueno, también, pero justo ciertos extras que tuve que presentar, o sea, la verdad yo nunca fui un universitario súper destacado y talentoso, ¿no? Sin embargo, pues fui muy promedio, o sea, un universitario promedio. Y pues sí, era un distractor, o sea, definitivamente era un distractor el estar ahí en fiestas, en los bares ahí de Copilco y demás. Sin embargo, por eso mismo, pues conocí a mucha gente, o sea, conocí a mucha gente muy talentosa también, muy brillante, y que actualmente siguen siendo mis amigos, algunos son conocidos, que a raíz de eso, pues, actualmente trabajan en X lugares y pues puedes mandarles un mensajito, un apoyo, una ayuda, una investigación o algo. Entonces, es a lo que voy, o sea, creo que para bien o para mal, para mal de que a veces reprobé X materia y demás, pero para bien, pues, que tienes esa relación, ese contacto, ese amigo, sí, ¿no? Porque es que, a ver, yo sé que los chavos de ahora no comen ni chocolates envinados porque son conservadores. No, los chicos de ahora, ya me enteré que, o sea, hacen como fiestas en cafeterías. No, en serio, o sea, de que eso déjenlo para nosotros que a los 30 grabamos el podcast con de que hay un DJ, o sea, que la cita es como a las 12:01, porque a las 8:09 ya acabó. Y ya acabó la fiesta. Y hay DJ café. Y tomas cafecito, frapecito. Sí. Hijos, no, eso no es la de hoy. Eso no está bien, es que eso no está bien. Pero bueno, no voy a criticar, o sea, cada quien vívalo como quiera. Pero eso de hacer las relaciones, a mí, yo por ejemplo, ahora que yo ya egresé y todo, he conocido mucha gente, oye, ¿qué generación eres? Ah, fulanita, yo también, no te conocía, yo así de, bueno, perdón, perdón por ser un cero a la izquierda, ¿no? Entonces, y ellos tienen como redes y eso, son redes de apoyo, crearon despachos, apoyo institucional, no sé, como muchas redes que seguramente se los han dicho, si no, entiéndanlo, mucho del aporte de la facultad no solo es el conocimiento, sino las redes que tejes, ¿no? Y yo nunca tuve esas redes, ¿no? O sea, yo a la fecha no tengo esas redes. Primero, nunca he sido muy social, pero segundo, yo no hacía todo eso, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que solo con el alcohol se hagan redes, ¿no? Pero sí hay que vivir la vida un poquito más social. Sí, es que digo yo, lo facilita. Lo facilita. La verdad, o sea, lo facilita porque sí o sí te vas a encontrar con alguien que pues, le gusta la copita, que está ahí, y vas coincidiendo, o sea, porque precisamente como le gusta la copita, pues coincides en esta fiesta y luego en la otra fiesta y luego ya, te haces amigo. Además, ir a fiestas no implica acabar vomitado, un coma etílico, ¿no? Digo, todo con responsabilidad, claro. Pero no podemos irnos al extremo de, no, yo nada más tomo café y subo cerros, no, vivan la vida, por Dios, porque van a llegar a mi edad y se van a arrepentir, así como yo. Sí, no, o sea, aquí lo fundamental es de que, o sea, con responsabilidad, pero sí hagan amigos, o sea, hagan muchos amigos, ustedes no saben, en un futuro ese amigo te puede ayudar, te puede sacar de una bronca, te puede echar un apoyo, y los puedes conocer en diferentes, o sea, hay muchos ejemplos. Sí, muchos. En una actividad deportiva, en una actividad cultural, en una cuestión mucho más social o de fiesta. Entonces, los amigos siempre te pueden echar la mano para alguna situación que tienes ya en un futuro, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que para ir cerrando este capítulo, de la vida universitaria, ¿con qué te quedarías de toda la experiencia que te dio CEU? ¿Con qué me quedaría? Pues con muchas cosas. No te diría que me podría quedar con una sola cosa. La verdad es que la vida universitaria me cambió. La gente que conocí, no solo los amigos, los profesores también, ¿no? Digo, ahorita ya hablé de algunos que eran medio terroristas, pero yo conocí profesores y profesoras increíbles en la facultad, sí, ¿no? Sí, que te marcan. Que te marcan,
que entienden como su misión, porque a veces la gente, cuando eres joven, necesitas ver a alguien, ¿no? Que te inspire. Exacto, sí. Y yo tuve muchos profesores que me inspiraron para bien, ¿no? Qué padre. Y eso me marcó mucho. Yo la verdad es que creo que hice más relación con profesores que con alumnos. Es muy chistoso, me acuerdo de esa escena de las ventajas de ser invisible, que dice, qué triste que tu única dedicatoria sea de un maestro, ¿no? Pero bueno, así era yo, ni modo, supérenlo. Entonces, me marcaron mucho amigos, la parte cultural, la parte artística, me marcó muchísimo, y entonces yo no escogería una cosa, sino diría, toda la vida universitaria me marcó. Por eso es que cuando hablamos del capítulo de cómo transicionar, no es nada más dejar una rutina, sino es dejar algo que definió quién eres durante 5 años, unos 5 años y medio. Sí, no, es que bien lo dices, o sea, es muy complicado el decir solo una cosa. Creo que definitivamente la universidad, la vida universitaria, te marca en diferentes cosas, en diferentes aristas, y creo que, como bien comentabas también, hubo muchos profesores brillantes que me hicieron amar la carrera o me hicieron decir, toma una buena decisión. Principalmente una profesora que me dio derecho administrativo, me hizo son de esas veces que te hacen darle sentido a todo lo que has venido aprendiendo, y ya cambias un poquito esa perspectiva y dices, ok, ya lo entendí, ya lo comprendí, ya lo veo materializado. Sí. Entonces, esa profesora a mí me marcó mucho y dije, estoy en el lugar correcto, voy hacia allí, ¿no? Entonces, justo los amigos, todo en su conjunto, es brillante la vida universitaria, y que definitivamente te marca a cómo te vas a desarrollar como un profesional y como un abogado. Creo que también algo que da mucho la universidad es este sentido ético y social, que tienes una responsabilidad frente a los ciudadanos y al pueblo mexicano. O sea, creo que te da mucho ese, ¿cómo decirlo? Esa conciencia social de que estás o estuviste en ese lugar gracias a muchas luchas sociales que ha tenido México. Sí. Y creo que eso también es muy, muy padre y muy rico, que cargas con esa responsabilidad para, pues, ser un abogado en medida de lo posible ético, profesional, y que definitivamente te lo da la UNAM, ¿no? Entonces, creo que definitivamente no podría englobar en una sola palabra qué me dejó la universidad. Sin embargo, que eternamente estaré agradecido por lo que viví, por lo que aprendí, y que quisiese ser mucho mejor para transmitir esa ¿cómo decirlo? Ese ímpetu de mejorar y de profesionalizarte a raíz de todo lo que te brindó la universidad. Sí, y si ustedes están ya por terminar o a la mitad de la carrera o iniciando, de verdad aprovechenla. Hay tantas cosas como para llegar e irse, ¿no? Sí, no, tienen que sacarle mucho, mucho provecho a todas las oportunidades que te da la universidad. Y no dejarlas, o sea, ser conscientes de en dónde están y hacia dónde van. O sea, tienen que ser muy, muy conscientes, y a la par, pues también disfrutar. Porque creo que definitivamente esos años no volverán. No van a volver. No van a volver. Y aunque en un futuro te avientes un diplomado, una maestría o demás, ya no tienes la misma edad. Ya no es la misma experiencia. Ya no es la misma experiencia, aunque sea en ciudad universitaria. Ya esas clases o así, tus compañeros van por diferentes metas, diferentes objetivos, y creo que cuando eres mucho más joven y así, todos van hacia casi el mismo ideal, hacia la misma meta, y compaginas mucho. Entonces, yo creo que tienes que aprovechar todo en su conjunto
para que pues le saques el mejor provecho a la universidad. Así es, pues disfruten mucho la universidad, la vida loca, no sean conservadores, ni vayan a fiestas de café, sino que disfruten lo más que se pueda, ¿no? Definitivamente. Y bueno, esto fue un capítulo más y pues cuídense, nos vemos muy pronto. Nos despedimos, nosotros somos La última y nos vamos a litigar. Hasta luego. Cuídense, Suscríbanse, chicos. comenten, compartan. Sí, por favor. Y ya prometo que va a haber más capítulos. Chao.